bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a intentar analizar un poco cómo ha sido el comienzo de este nuevo año para la Argentina y para nuestras inversiones, principalmente teniendo en cuenta que ha sido un comienzo de año bastante movido en términos de precio de los activos argentinos. Tenemos que tener en cuenta que venimos de 2 años que realmente fueron maravillosos. 2022 y 2023 fueron años donde hubo rendimientos extraordinarios y en los que realmente no era difícil, de hecho era sencillo encontrar activos baratos, activos donde uno viera una oportunidad, activos donde uno viera un desarbitraje. Y un poco la sensación, y adelantándonos a las conclusiones que vamos a ir llegando a medida que hablamos, es que este año está un poco más difícil en ese sentido, encontrar activos que estén baratos, porque uno mira en general y mira que hay o activos a precios lógicos para la coyuntura actual de la Argentina o inclusive algunos activos que están un poquito caros, por así decirlo, ¿no? Entonces creemos que 2024 va a ser un año un poco más de pico y pala, donde vamos a tener que esforzarnos un poco más para sacarle rentabilidad a las carteras, lo cual no necesariamente es algo malo, pero sí requiere un mayor esfuerzo y una mayor proactividad. Y por otro lado, como ya todos saben, 2024 va a ser y está siendo un año de licuación porque es la estrategia y la forma en la que ha planteado el gobierno los próximos meses en cuanto al plan económico y a cómo está diferenciado en etapas ese plan económico. Ahora, ¿qué nos dicen los libros de texto que tenemos que tener en cuenta en este tipo de contexto? Digo, cuando uno encuentra activos baratos, cuando uno encuentra activos que están desarbitrados, lo que hace es sobreponder esos activos, es decir, gran parte de su cartera de inversión la coloca en esos activos porque entiende que hay una asimetría, que hay una oportunidad muy grande contra un riesgo pequeño de equivocarse y de esa forma uno puede operar claramente hacia dónde quiere ir. Distinta es la situación como la que estamos viendo ahora, donde eso no está tan claro, donde el resultado del plan económico genera cierta incertidumbre y donde entonces lo que nos indica los libros y lo que nos indican los maestros en materia de inversiones es que en esos escenarios lo que hay que hacer es diversificarse más. Creemos que a priori este es un año para estar diversificados en nuestras carteras de inversión y que, como ya decíamos antes, vamos a tener que ser proactivos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que donde un mayor trabajo se viene haciendo por el lado del gobierno es en atacar el déficit fiscal, lo cual tiene mucho sentido porque siempre fue puesto como la punta de lanza por este nuevo gobierno desde la campaña. Y por ende lo que se está trabajando también es en la eliminación de la emisión para el financiamiento del gasto corriente. Entonces, si la Argentina logra ir, como está pasando, ya en parte a superávit gemelos y esto empieza a mejorar la sustentabilidad de la deuda en dólares y de hecho el Fondo Monetario Internacional estima que esto lo está logrando y de hecho en su último informe dice que Argentina podría volver a tener acceso a los mercados voluntarios de deuda a fines del 2025, con lo cual podría refinanciar su deuda en dólares, lo cual es fundamental porque Argentina a partir del 2026 no puede pagar, inclusive siendo optimista los vencimientos, pero esto cambia mucho la dinámica para el inversor en el sentido de que se empieza a eliminar cada vez más el famoso riesgo de default sobre los bonos en dólares, y eso no es un detalle menor para la evaluación que tienen los bonos en dólares hoy en Argentina. Por eso seguimos pensando, como lo venimos pensando desde hace mucho, y al margen de las fuertes subas que ha tenido, que hacen que ya no sea un activo súper barato, pero seguimos pensando que sigue habiendo mucho potencial de suba, mucho potencial de revaluación en los bonos en dólares. Eh, entonces, creemos que a medida que el mercado vaya entendiendo esta dinámica, creemos que a medida que el mercado vaya entendiendo que Argentina no va a defaultear la deuda y que tiene un compromiso grande con la sustentabilidad de esa deuda, los bonos argentinos que hoy se encuentran con rendimientos muy altos, inclusive para países con la misma calificación de deuda, como pueden ser países como Mozambique o Pakistán, hay un potencial de apreciación de esos bonos que es muy alto. Así que por eso en el podio, en el primer lugar, seguimos colocando a los bonos en dólares. Sí,
hay que empezar a ser también un poco más proactivo, nos parece, en encontrar algunas distorsiones y arbitrajes que se puedan dar a lo largo de la curva. En estos últimos días hemos visto que los bonos cortos han tenido subas muy importantes, inclusive llegando a la zona de los $50 para los bonos, y por momentos los bonos más cortos han quedado con paridades muy bajas. Por momentos vimos inclusive a los bonos 2041 en la zona de $35, mientras el 2030 peleaba la zona de 50, con lo cual hay algo para hacer ahí y ir aprovechando esas oportunidades, pero claramente acá tenemos el activo que más nos gusta a futuro. ¿Qué sí le ha estado impactando cuando uno mira su cartera en pesos? Lo que ha estado impactando en la evaluación de esas carteras que tienen bonos en dólares es la baja del dólar financiero, que fue muy fuerte en los últimos días. Si ustedes nos vienen siguiendo o siguen nuestro podcast, sabrán que cuando el dólar estaba abajo de 900, decíamos, bueno, acá hay una oportunidad. En menos de un mes se fue a 1300. Dijimos, cuidado, porque esto puede ser una zona de techo, donde la brecha arriba del 50% es un riesgo muy grande para el gobierno. Y hoy estamos con un dólar financiero que estaba peleando los 1100, donde nosotros entendemos que puede haber una zona de piso, con lo cual esto debería dejar de ser al menos un lastre para las carteras cuando las vemos en términos de pesos y tienen bonos en dólares cargados o tienen CDR cargado o tienen inclusive deuda corporativa en dólares dentro de la cartera. ¿Qué estuvo pasando en los pesos? Bueno, un poco lo que contábamos al principio. Hay una menor emisión como necesidad de financiamiento, lo cual sumado a la altísima inflación que sigue teniendo la Argentina genera desmonetización, y eso se ve en términos de la necesidad de pesos para asumir los gastos que tienen que llevar adelante los agentes económicos. Junto a eso tenemos una recesión muy fuerte, una caída de las ventas muy fuerte, y eso obliga a que empresas e individuos tengan que hacer uso de los dólares. Recordemos que de cara a las elecciones del año pasado hubo una dolarización de portfolios muy grande, entonces hoy esos agentes económicos, ya sea para consumo o para necesidades empresarias, tienen que salir a vender esos dólares contra pesos para hacerse de liquidez, producto de la caída de las ventas. También hay un mayor optimismo por todo esto que venimos diciendo, y eso lleva a que muchos inversores se animen a tomar cada vez mayor posicionamiento en pesos. Y por otro lado, lo que decíamos en nuestro podcast, cuando la brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio financiero se mete arriba del 50%, también desapareció una demanda nueva que había en este mercado, que era la de los importadores que querían pagar sus deudas o que querían hacer importaciones corrientes. Para eso también obviamente ha ayudado que haya empezado a dinamizarse y a moverse el famoso BOPREAL, que es este bono para los importadores. ¿Por qué creemos que esta zona debería empezar a ser zona de piso? Porque lo que vamos a empezar a ver ahora es que va a haber una recomposición salarial probablemente que va a estar por debajo de la inflación. Creemos que el salario real va a ser perdedor en ese sentido, pero eso ayudaría, digamos, a disminuir la fuerte desmonetización que hemos tenido en estos días. Y por otro lado, empezamos de nuevo a ver cuando la brecha se va abajo del 30%, que los importadores de vuelta les empieza a seducir, les empieza a interesar y empieza a tener sentido para ellos de nuevo ir al contado con liquidación como herramienta inclusive para el pago de importaciones corrientes. Entonces, esto es importante porque en nuestra estrategia en dólares va a dejar de ser un lastre al mirar la cartera en pesos, que es lo que le pasa a muchos inversores. Quiero hacer acá una salvedad y tener en cuenta que dentro de lo que son bonos, recomendamos tener muchísimo cuidado con los bonos provinciales. Creo que no es necesario que me explaye mucho en esto. Los que siguen los mercados habrán visto que las provincias están enfrentando un problema de desfinanciación muy grande porque eran altamente dependientes de transferencias discrecionales de la nación. La nación le está cortando esas transferencias discrecionales. Podemos discutir el por qué, el cómo, etcétera, pero la realidad es que las provincias tienen una situación más endeble ahora en términos financieros. Entonces, si yo hoy pongo en la balanza y tengo que elegir entre un soberano, un subsoberano, un provincial, un municipal, toda la vida prefiero en este escenario un bono emitido por la nación que aparte ha entrado en zona de superávit fiscal primario. Seguimos repasando activos, y para los que siguen mirando el mundo pesos como atractivos, el SER sigue siendo interesante, incluso por más que, como ustedes pueden ver acá, tiene tasas de interés tremendamente negativas. Es decir,
son bonos que rinden inflación menos, en el caso de bonos cortos, por ejemplo, que vencen en abril, hasta casi menos 95%, lo cual es una locura, están súper caros, pero la realidad es que al haber tan pocas alternativas y la renta fija ser tan baja, la tasa que paga contra la inflación esperada, siguen siendo activos interesantes y que otorgan un rendimiento mayor en pesos que las alternativas de tasa fija. Entonces, el SER sigue siendo un lugar interesante para estar, para el que quiera hacer tasa en peso. No es una panacea, no es la super oportunidad que era en otros momentos. Está más caro, pero no hay muchas alternativas al respecto. Dentro de la curva SER, sí, de nuevo, así como explicábamos que hay que ir viendo cuando algo va quedando más caro o no dentro de la curva, creemos que tiene sentido estar en la parte media de la curva. ¿Por qué? Pues la parte corta está extremadamente cara, prácticamente llegando a niveles de entre 90 y 80% de tasa negativa. La parte larga tiene tasa positiva y eso hace que muchos se vean atraídos por la parte más larga de la curva en cuanto a vencimiento más largo, pero ahí tu riesgo duration y tu riesgo de si hay una normalización de la tasa de interés es muy grande y puedes terminar teniendo pérdidas importantes a futuro en una cartera, con lo cual en la parte media de la curva es donde nos sentimos más cómodos, con retornos que están entre menos 20, menos 15% contra la inflación que nos parece más que digno en el escenario actual que tenemos. Otro activo que hay que analizar y hay que tener en cuenta son los famosos dollar link, los que nadie quiere ahora, obviamente porque el famoso crawling peg, este fenómeno por el cual el gobierno solamente deja de depreciar el tipo de cambio oficial un 2% mensual, hace que el devengamiento de tasas sea malísimo en un contexto de inflación de 2 dígitos, con lo cual nadie los quiere tener, pero también todos sabemos que en algún momento Argentina va a tener que normalizar ese ritmo de depreciación y va a tener que hacer la famosa unificación cambiaria. El timing es la clave y es lo que todos nos gustaría saber para comprar esto el día antes y venderlo el día después. No se puede, con lo cual el mercado obviamente en algún momento se va a empezar a anticipar ese fenómeno. Hay que seguir estos activos de cerca, deberían formar en cierta proporción parte de todas las carteras, entendiendo que no vienen performando bien por lo que explicaba antes, pero hay que estar atentos para saber cuándo ir incorporando en mayor o menor medida este tipo de activos. Junto a esto están los famosos duales, que son una mezcla entre lo que pase mejor si es más alto la inflación y el SER o la depreciación. Esos están extremadamente caros porque obviamente son la posibilidad de tener un bono SER con los atractivos que decíamos antes, pero con un seguro de cambio por si todo sale mal o porque pase lo que pase, tenés un seguro de cambio. Eso hace que pagues una prima por ese seguro y por eso típicamente son bonos que están un poco más caros. Forman parte de una cartera, sí, pero en proporciones dentro de esta cartera diversificada, creo que en proporciones más pequeñas que lo que lo hace un bono SER. Fuimos rápido analizando esos activos para el mundo dólar, para el mundo pesos, explicamos un poco lo que estaba pasando en el mundo dólar y queremos entrar dentro de otro de los activos que creemos que tienen potencial, que son las acciones. Las acciones siempre nos gusta analizarlas en dólares, obviamente, porque si las analizamos en peso, en base histórico, se distorsiona totalmente. Entonces acá estamos viendo el Merval en dólares, que como venimos diciendo hace bastante, tiene una resistencia súper marcada en la zona de alrededor de $1.000 para el Merval y que la clave va a ser ver si en los próximos días empieza a haber un incremento del optimismo que permita que el Merval termine rompiendo esa resistencia y liberando mayores alzas que le permitan ir a buscar los máximos del 2018, o si por el contrario las perspectivas económicas empiezan a empeorar, empieza a haber dudas sobre la sustentabilidad del plan Milei y tenemos una toma de ganancia que nos haga volver el Merval a niveles similares a los previos a las elecciones del año pasado. Nosotros somos optimistas en este sentido, creemos que hay potencial de que se quiebre la resistencia, creemos que se están dando algunos resultados económicos interesantes, y en ese escenario, si llegamos a ver que el Merval logra quebrar esos famosos $1.000, lo que creemos es que hay que salir a sobreponderar acciones de bancos. ¿Por qué? Las acciones de bancos están retrasadas. La mayoría de los otros sectores ya han llegado a los niveles máximos a los máximos que tenían en la previa del fatídico día de las PASO del 2019, cuando el mercado se destruyó, con excepción de los bancos. Los bancos todavía están a niveles incluso 50% por debajo de esos precios
y creemos que en un escenario de optimismo, de salida alcista, hay que sobreponderar bancos con fuerza y intentar subirse a ese catch-up que tendrían que hacer los bancos en el sentido de que vienen atrasados. Es clave en los próximos días, semanas, porque acá se juega algo muy grande para el gobierno, ¿no? ¿Cuáles son las señales que tenemos que ver? El mayor riesgo que hoy le asigna el mercado al gobierno actual, al gobierno de Milei, es el riesgo de ejecución. Y en eso tiene mucho sentido. Hay un riesgo de ejecución político y hay un riesgo de ejecución social que tiene que ver con el humor y la tolerancia al dolor que pueda tener la gente. Y eso es lo que tenemos que evaluar del lado del riesgo. Y después, por otro lado, hay una clave muy grande en el corto plazo y que es la que creemos que va a definir los cortes de estas resistencias, ya sea dónde se sigue moviendo el mercado y cuál puede ser la devaluación que se necesite, el precio al que se unifique el mercado cambiario, y que son varias de las incógnitas que tenemos, que tiene que ver con un fenómeno muy importante para la Argentina, que es lo que se viene ahora, que es la cosecha del campo, principalmente de la soja, donde necesitamos que la cosecha sea buena, que se espera que lo sea, que los precios sean dignos, y hay que estar siguiendo el precio de la soja porque viene bajando y necesitamos que empiece a haber alguna recomposición o sostenimiento del precio, y por otro lado necesitamos que los productores liquiden. Si estos fenómenos se empiezan a dar y el central puede empezar a hacerse de dólares, que es el gran problema que tiene, esto va a permitir salir de la primera etapa del plan, que era la etapa de el ajuste, y entrar en la etapa de la estabilización, para después a futuro entrar a la etapa de empezar a salir con crecimiento. Esto va a ser el driver, creemos, que puede generar un nuevo shock de confianza que puede hacer salir el precio de los activos argentinos de nuevo para adelante. Ya explicamos en el video cómo estar posicionados, y lo que sí, ahora vamos a empezar a seguirlo muy de cerca. Para los inversores siempre es importante tener paciencia, entender que vamos a tener volatilidad, pero entender que la volatilidad también es oportunidad.